Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí, bienvenidos a nuestra clase de quechua. Espero que estén súper bien. Algunos amigos que estamos volviendo a ver, algunos que se están uniendo a nuestro grupo de aprendizaje del quechua. Bueno, estamos aquí, estimados amigos, como ya me conocen por las redes sociales, siempre estábamos en ese plan de dictar el curso de quechua, estamos presentes aquí para cumplir con nuestro compromiso. Así que, estimados amigos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que estén súper alegres, contentos con este nuevo proceso de aprendizaje y pues que sea pues de mucho provecho para cada uno de ustedes, porque en estos tiempos en la carrera de docencia se necesita bastante el tema de quechua. Entonces, viendo eso, viendo la necesidad de que muchas personas quieren aprender quechua, nosotros nos hemos dado ese reto de enseñarles quechua a todos ustedes. Así que, estimados amigos, aquí tenemos a Alfredo, Amanda, Amelia, Belén, Betty, Cintia, Gloria, Edwin, Elsa, Elvis, Gloria, Aide, Jaime, Juan, Karina, los Diosquita, dice, bienvenidos a nuestro curso de quechua, Romer, Rubén, Sharon, buena participación de ustedes, bienvenidos, y de verdad estamos alegres porque ustedes confían en nuestro trabajo. Estimados amigos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Empezamos entonces. No sé si se puede ver mi pantalla. Confírmenme. Nacho, Compas, Imenan, Paz, Calma. Sonia nos dice que sí. Excelente, muy bien, estimados. Entonces, hoy día tenemos una tarea muy importante, ¿ya? Que viene a ser, en este caso, estimados amigos, pues un poquito más introducirnos al mundo del quechua. Y recordarles, ¿cómo es este mundo del quechua? ¿Cuál es el tema del quechua a nivel nacional que se está en estos días, se está tratando de hablar? Si se han dado cuenta, el proceso de contrato de docentes, hay plazas con EIB. También tenemos el proceso de nombramiento, que muchos docentes no se han nombrado porque les falta quechua. Ahora hemos tenido esta última evaluación donde también hemos visto que muchos han podido lograr su nivel que han querido, algunos tampoco. Pero viendo todo eso, estamos aquí, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, para todos los que están ya en el grupo, para todos los amigos que están ya listos y preparados, les voy a orientar cómo vamos a trabajar. ¿Ya? Primero, veamos esto. Nosotros ya hemos estado trabajando desde hace tiempo en nuestros materiales propios. Recuerden que nuestro curso va a ser totalmente original, propio, no nos copiamos de nadie, tenemos materiales de sobra para trabajar. Entonces, los amigos que ya tienen su material, les voy a sugerir que vayan, se les ha compartido esta carpeta que dice Quechua, ¿ya? A ver para todos, Quechua 2025, segunda temporada. Esta es la carpeta que se les ha compartido. Dentro de esa carpeta van a encontrar, hay un archivo de 90 videos de sufijos, libros adicionales y aquí, según Minero dice, esa carpeta, dentro de esa carpeta hay un libro, ya libro 1, libro 2, hasta el libro 5. Hoy día nosotros vamos a trabajar con el libro número 1, que es el libro de quechua estandarizado según el ministerio. Este es el forro de nuestro libro, les sugiero que lo hagan imprimir para poder empezar a trabajar y así tengan pues un aprendizaje más provechoso, un aprendizaje más completo, porque si no nos guiamos con un material, bueno, nuestro aprendizaje va a ser el vacío, ¿ya? Este libro es lo que vamos a utilizar, estimados amigos, en este primer tramo que estamos empezando, el curso de quechua. Este va a ser quechua sureño estandarizado. Pero muchos preguntan, pero profesor, ¿qué es esto del quechua sureño estandarizado? Ahorita te explico ingresando a nuestro libro. En nuestro libro, estimados amigos, vas a encontrar todo el contenido. Aquí está, mira, yo lo tengo en Word. Aquí está. Entonces, veamos, empezamos hoy día. Nosotros no vamos a florearles más, vamos a ir de frente. ¿Qué es lo que queremos aprender hoy día, estimados amigos? ¿Qué es lo que debemos conocer un poquito más en el mundo del quechua? Porque para nosotros es muy necesario
más que todo en esta carrera magisterial que estamos dando como docentes, como profesores, es muy importante, ¿ya? Ahora, empezando con esto. Veamos aquí, estimados amigos, vamos a irnos a la página, no soy tanto de teoría, pero vamos a poner aquí, en la página, número 6. Solo voy a dar una introducción, ¿cómo está conformado el quechua en el Perú? Recuerden que el quechua en el Perú es amplio, pues es bastante, es una familia grande. Y hay familias lingüísticas que, cuando hablamos de estandarización, veamos que estandarizar está enfocado directamente a la escritura, no está enfocado a la oralidad. Eso tienen que entender, estimados amigos. O sea, si nosotros hablamos de escritura o de estandarización, que voy a abrir aquí un archivo extra para que ustedes puedan ver, hablamos directamente de la escritura. El ministerio ha hecho muchas magias, muchos milagros en este tiempo y nos ha hablado de la estandarización, ¿ya? Entonces, este proceso de estandarización, estimados amigos, tú tienes que conocer. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos escribir de una sola manera. Entonces, cuando hablamos de estandarización, hablamos en la escritura. Chaypi Arimananchis, solo en la escritura, estimados amigos. Ahora, a esto nace mucha controversia, por ejemplo, ¿quiénes son los más afectados? ¿Los lugares más afectados con la estandarización? ¿Quiénes? Simplemente está más afectado la zona sur que habla el quechua collao. Entonces, los amigos que hablan quechua collao, así como yo, por ejemplo, que hablan quechua collao, quechua de Cusco, ¿ya? Entonces, nos hemos visto afectados. ¿Por qué? Porque ha serios cambios. Además de que ha sufrido serios cambios, amigos, en este proceso de estandarización, ha sido un choque fuerte en cuanto a la escritura, ¿ya? Entonces, este proceso de estandarización, ¿cuál es el objetivo? Nos dice el ministerio. El ministerio nos dice que el objetivo es que no se pueda perder la escritura, sino que se pueda mantener la escritura y la oralidad, por consiguiente, se va a mantener. Entonces, hablando de esto, encontramos lo siguiente, mira. En cuanto a la estandarización, estimados amigos, y aquí hay una teoría muy interesante, que en el Perú existen variedades que ya vamos a conocer. O sea, en el Perú ahora ya nos dicen que no vamos a hablar tal como se habla en cada lugar. Porque antiguamente decían, a ver, tú en Cusco hablas tu quechua collao, en Puno, en Apurímac hablas tu quechua también, pero ahora ya no. Mira, en cambio, con este proceso de estandarización, estamos hablando de una teoría muy interesante que viene a ser una sola manera de hablar. Mira, veamos, variedades del quechua. Ya, chay, talincha, de yachane, umachaki, machurachay, yalincha. Ima, takay variedades. Imagínate que Jesús hace minchis, que Perú soy un chispit, agas, takashama. Nos dice que tenemos dos grupos grandes. El quechua 1, que hay que quechua número 1, number 1, Yupay, donde es el quechua del centro, estimados amigos. Muchos del centro me han pedido, profesor, nosotros queremos aprender quechua central. Yo no sé hablar quechua central tanto, pero conozco un poquito, ¿eh? Pero no puedo entrar a hablar pues el quechua. Y este quechua es hablado ¿en dónde? En Ancash, Pasco y Junín. Estos lugares, estos departamentos, son los que dominan el quechua central. Entonces, aquí una de las cualidades es que siempre va a prevalecer el shi. Por eso encontramos una palabra que dice shimi. Palabritas que van a encontrar. Por ejemplo, hay una cantante que habla sobre este quechua central, creo que es Flor Javier, y habla así con sha, shi, shi. O sea, es la diferencia, ¿eh? Entonces, esto es el quechua 1, el quechua central. Eso se habla bastante en la zona central, Ancash, Pasco y Juli. Quechua 2, y más que Quechua 2. El Quechua 2, estimados amigos, es un grupo, ¿ya? Que es el quechua periférico, donde en la periferia, que está dividido en todos los cantos del Perú, desde el sur, norte, este, oeste. Y dentro de este periférico, encontramos varios grupos. El quechua 2A,
el quechua 2B, ahora es que, ¿ya? Y el quechua, ¿qué? 3C. O sea, tenemos variedades del quechua en el Perú. O sea, el Perú, aparte de ser tan multicultural, tenemos también bastantes idiomas. Ahora, mire, en el quechua 2A encontramos en el norte del Perú, encontramos a los que hablan quechua. El quechua norteño lo dicen algunos. ¿Ya? Variaciones dialectales en palabras, es que en ese caso solo tiene poca variación, no es tanta buena variación, ¿eh? Luego, tenemos el quechua amazónico entre Colombia y Ecuador. Este es otro grupo, ¿ya? De quechua que vamos a encontrar. Pero nosotros, en este caso, estimados amigos, nos vamos a enfocar aquí en el quechua C o 2C, que viene a ser el quechua sureño. El quechua que se habla en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Bolivia. Este es nuestro enfoque a partir del día de hoy, estimados amigos. Entonces, muchos dirán, pero profesor, ¿eso para qué me va a servir? Te va a servir para tu evaluación de lenguas originarias, para tu evaluación de nombramiento, para tu evaluación de contrato, para todo eso te va a servir. Y si se han dado cuenta ahora, creo que ese documento vale más que cualquier otro título. Entonces, estimados amigos, mira, teniendo en cuenta esto, deben entender que esto es lo que vamos a conocer nosotros, el quechua 2C, que es el quechua sureño. Ahora, dificultades en el caso del quechua, este quechua sureño, es una combinación tremenda entre el quechua que se habla en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, porque una parte de Apurímac habla del quechua de Cusco, ¿ya? Por ejemplo, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac es totalmente trivocálico, desde la antigüedad eran trivocálicos. Ahora, con la nueva norma, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Bolívar también se les está considerando dentro del trivocalismo. O sea, ahora yo te pregunto y te digo, pues, tú que eres de Cusco, Puno, Moquegua, Arequipa, ¿te vas a poder acomodar? Es un poco complicado, pero con el tiempo van a estar entrando a conocer un poquito más el mundo del techo. ¿Ya? Se van a adecuar, no se preocupen, va a ser lo sencillo adecuarnos a esto. ¿Ya? Hasta aquí, alguien que quiera decir algo, alguien que nos quiera decir, sabes que el profesor yo he visto otra teoría o que el ministerio está haciendo, sé que me van a reclamar muchos. Bastante ya me han reclamado sobre esta situación, me han dicho, pero profesor, tú eres de Cusco, pero me das de chino de Chinguirins, de Huanco, pero porque necesitamos que nuestros docentes también estén preparados para su evaluación. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí, estimados amigos? ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguien está en contra de esa teoría que nos ha dado el ministerio? Vamos, Rimaricamuichis. Malin, profesor. Loli. Muy bien. Entonces, mira, fíjense, ya tenemos esta idea. Ahora yo voy a hacer una breve representación o una breve gráfica de cómo está constituido el quechua y cómo es el tema de los fonemas consonánticos que vamos a trabajar. Para eso voy a introducir un cuadrito aquí. Ya en el libro está más teórico, pero aquí vamos a introducir. Mire, estimados amigos, para nosotros conocer el quechua, ¿ya? Vamos a conocer esto. Ya. Pongamos aquí. Primero hablemos del quechua, ¿ya? ¿Ya? Hablemos del chanca. A este lado hablemos del, allí dice Juliao, dice, Juliao, ¿ya? Todo este grupito se va a denominar ahora quechua sureño. El chanca tiene sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades? Los fonemas siempre llegan hasta los simples. O sea, no vas a encontrar un fonema más complicado de producir en el chanca, simplemente llegas a un fonema simple. En el collao vas a llegar a los fonemas laringalizados. ¿Y cómo es este laringalizados? Los laringalizados son aquellos que nosotros conocemos como los fonemas consonánticos variables o en este caso, por ejemplo, las glotalizadas, reforzadas o glotalizadas.
O sea, esto es lo que vamos a conocer nosotros. Entonces, la combinación de este grupo de fonemas consonánticos se denomina quechua sureño. ¿Ya? Quechua sureño. Entonces, ahora, ¿cuáles son los beneficios del quechua sureño? Solo en cuanto a la escritura, más que todo esto es en la evaluación, es tu beneficio. Pero en cuanto a la oralidad va a ser complicado, ¿eh? Porque no vamos a coincidir mucho. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, teniendo esta idea, tú llegas al chanca y le dices simples. Tú utilizas, por ejemplo, no se utiliza utilizamos la A, no vamos a hablar de vocales, ¿ya? La C se utiliza, la F, la G, la H se utiliza, la K se utiliza, la L, ¿ya? La doble L, M, N, ¿qué más utilizamos? Utilizamos la ñ, ¿ya? Utilizamos la P, la Q, R, S, T, ¿ya? W, X, Y, hasta ahí utilizamos. Estos son los fonemas consonánticos que se va a utilizar en el quechua chanca. Ya, entonces va a ser sencillo de producir, ¿eh? Por ejemplo, tú no te vas a esforzar en producir un sonido con el quechua chanca. Sencillo, ¿ya? Y pones, por ejemplo, chaca, ya, chuta y, ¿ya? Chaca, chuta y. Utilizamos esto. Este es para el quechua chanca. Todo este grupito, podemos decir, ¿qué más le acompaña al quechua chanca? Le acompañan las vocales A, I, U. Son las tres vocales únicas que se trabajan, ¿eh? En muchas teorías dicen que hay semivocales. Sí hay bastantes semivocales en el quechua, pero en este caso solo son en la oralidad. En la escritura tenemos tres vocales. En chanca tenemos este grupo de fonemas simples que vamos a utilizar. Tienes ese grupo y ya conoces cuántos son en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y le agregamos la de doble, ¿ya? Que también se utiliza. Mira, es el grupito que utilizamos para el ciego. Teniendo esta idea, nos vamos al fonema consonántico del collao. ¿Y cómo es el collao? ¿Utilizas lo mismo? Sí, y le agregas los fonemas reforzados. Y aquí, por ejemplo, entra aquí. A y cha. Y utilizas, por ejemplo, K y también utilizas la K. O sea, esto es lo que diferencia al quechua, ¿ya? De Cusco. Luego, ¿qué más utilizas aquí? Utilizas, por ejemplo, la TH y la T apostrofada. Utilizas y machetaba churegua, la K y la A. ¿Qué más? La TH y la T apostrofada. Este grupo se denomina fonemas consonánticos reforzadas según la estandarización. Ahora, la estandarización considera a ambos. Tú puedes trabajar con ambos, tú puedes utilizar ambos, ¿ya? Entonces, ya tienes aquí. Tienes las tres vocales y ahora aquí tienes algunos fonemas consonánticos que vamos a utilizar. Entonces, nos dice el ministerio otra vez más, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia o qué deficiencias hay en el caso del quechua chanca y el collao? Por ejemplo, una de las cualidades del quechua chanca, estimados amigos, ya que voy a poner aquí abajo, a ver, un momentito, por favor. Ya tengo. Una de las cualidades del quechua chanca, estimados amigos, es que el quechua chanca carece bastante de vocabulario, ¿ya? Carece, ¿ya? Sufre, vamos a decir, de vocabulario. Si no va a decir sufre o carece. ¿Por qué carece? Porque no existe suficiente vocabulario en el quechua chanca. Por eso es que cuando vas a encontrar con una persona, por ejemplo, que está por Apurima, por Chincheros, por la zona donde vivimos nosotros, siempre suelen prestarse palabras.
¿ya? Palabras del castellano, utilizan algunos términos del castellano, porque carece de vocabulario. En cambio, el quechua que estamos, el collao, podemos decir, por el mismo hecho de que tiene más fonemas aquí en este grupo, es que es muy abundante, ¿ya? Esa es la diferencia, estimados amigos. Entonces, mira, si se dan cuenta, el quechua es una familia lingüística grande. Pero, ¿qué más nos dice el ministerio? Para eso nos dice aquí el ministerio, para eso, para que no podamos carecer de vocabulario, utilizamos los préstamos entre familias. ¿Y cómo es ese préstamos entre familias? O sea, del chanca tú puedes prestarte, si no encuentras una palabra en el chanca, puedes prestarte del collao y del collao al chanca. Te puedes prestar. Entonces, con eso, estimados amigos, yo les doy una introducción de cómo está organizado, de acuerdo al ministerio, los fonemas consonánticos en el quechua sureño. Esto le afecta a quienes. Realmente esta teoría o este concepto o estas definiciones afectan a las personas que han hablado desde su niñez el quechua de Cusco. Ellos son los que sufren más. Ahora, aquí hay algo más que voy a aumentar, estimados amigos. Un recurso más que nosotros siempre hemos tenido en cuenta desde pequeños los que hablan quechua de Cusco es el uso del auxiliar que nosotros denominamos el sha. Es el auxiliar sha. ¿Para qué servía este auxiliar? Simplemente esto servía para los... ¿Para qué? Para los tiempos en presente o en progresivos. Para los tiempos progresivos. Para decir, estoy jugando, Pugliashani, estoy cantando. Por ejemplo, para eso servía esto. Tú miras, mi Jushani. Y tu expresión era, estoy comiendo. O simplemente sería, Takishani. Takishani. Estoy cantando. O sea, para esto servía, estimados amigos, el famoso shani. Este era el recurso primordial que diferenciaba también del quechua chanca al quechua coyo. Ahora, lo que nos dice el ministerio en este caso es lo siguiente. Tú puedes hablar, voy a poner aquí entre paréntesis, hablar de esta manera. No te prohíbe que hables, pero tu escritura tiene que ser de la siguiente manera. Mi kuchka. Esa tiene que ser tu escritura. O sea, son cositas que han cambiado dentro de este marco de, hablando de la estandarización. Entonces, esta cosa pequeñita que ha cambiado ha descuadriculado muchas mentes de personas que hablan quechua. Ahora, en Cusco, ¿se sigue defendiendo la Academia Mayor de la Lengua Quechua con la teoría del pentavocalismo? Sí. ¿En la UNSA que enseñan pentavocálicos? Sí. En el Centro de Idiomas, por ejemplo, de la Andina, ¿enseña el pentavocálico? Sí, porque en Cusco hay una ordenanza municipal, regional, digo, en el 2018 sacaron que debe enseñarse el quechua pentavocálico, pero eso solo queda en documentos. ¿Por qué? El ministerio no enseña pentavocálico, ¿ya? Entonces, estimados amigos, hay mucha controversia en este tema. Entonces, con todo esto yo les digo, ahora, el auxiliar sha, que era antes, para tiempos progresivos, ahora es el auxiliar ichka. Entonces, deben conocer eso. Entonces, ¿quiénes hablaban con el ichka? Los amigos chancas hablaban. Mikochkanin, purichkanin, takichkanin. Y ahora, con el tiempo, se acordarán de mí de aquí unos 10, 15 años, todos los que ustedes van a hablar con el ichka van a decir Mikochkanin. ¿Por qué? Porque se está trabajando hasta ese momento. ¿Entendido, estimados amigos? Entonces, ahora, ya no creo que tengas más dudas dentro del quechua estandarizado sureño, ¿ya? Sureño estandarizado.
Pero ¿de dónde me he sacado esa teoría? Dice, esa teoría sale pues del manual del Ministerio de Educación que se ha elaborado en el 2022-23. De ese manual sale. Entonces, todo ese manual que nosotros hemos estudiado, hemos adecuado a nuestros materiales, te lo estoy compartiendo, te estoy resumiendo aquí para que tú puedas tener una idea clara de lo que estás aprendiendo, a dónde estás entrando, ¿ya? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, veamos. A ver, un momentito, por favor. Tenemos aquí algunos estudiantes que no han ingresado. Dice, están esperando. Ya está. Entonces, mira, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Han entendido cómo está organizado ahora el quechua estandarizado en el Perú, en la zona sur? ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Ancho Manacho. Aquí me pregunten nomás, no estamos aquí. ¿Cómo participo? Dice, también escribo vocálico. El cuello es vocálico. Sí. Eh, ¿Será que el quechua se está españolizando? Algunos dicen que el quechua se españoliza, ¿ya? Muchos dicen que está, porque realmente no había una escritura del quechua, pues todo lo que estamos utilizando aquí es, todos los fonemas son del castellano. No teníamos figuras, formas, cuñas para poder aprender a escribir el quechua. Si los incas hubieran dejado, los chancas hubieran dejado una escritura adecuada, y si hubiéramos nosotros utilizado, pues ellos simplemente utilizamos sus tipos. ¿Y cómo sabíamos? No sabemos cómo funcionan realmente los quipus, ¿eh? Entonces, en cambio, nosotros nos hemos adecuado ya, o sea, adecuado los investigadores, Cerrón Palomino, todos ellos ya, no se puede, de acuerdo a la pronunciación, al sonido del quechua, ¿ya? Va a haber bastante investigación, va a haber bastante controversia, estimados amigos, sobre el quechua. Entonces, dicho esto, estimados amigos, les presentamos nuestro libro, aquí está. Todo lo que ustedes quieren aprender, vamos a ir avanzando. Pero por hoy día, vamos a irnos directo, aquí, a la página. eh, Aquí está. Aquí hay errores bastantes que hemos tratado de avanzar. No quiero llenarles de errores que suelen ocurrir, porque más tarde vamos a regresar, o más adelante cuando avancemos, vamos a regresar a estos errores frecuentes en el quechua, ¿ya? Lo que necesitamos es aprender, estimados amigos, a hablar. Luego, como les dije, nuestro trabajo va a consistir en lo siguiente. Aquí les voy a decir. Bien, hoy día, por ejemplo, explico un poco de teoría, ¿ya? Tenemos 3 clases a la semana aproximadamente. Nosotros dictamos 1 hora diario o interdiario. Teoría. Después de la teoría tendremos prácticas, ¿ya? Las prácticas son netamente del libro. Y por último, el plus que estamos agregando en esta segunda temporada son las evaluaciones semanales. ¿Ya? Semanales. Así que a muchos me dicen, profesor, quiero certificado. Siempre vamos a estar en ese plan de que las evaluaciones van a ser muy importantes al finalizar nuestro curso. Entonces, estimados amigos, yo les digo, siempre les recomiendo, por 1 hora que yo te enseño, tú tienes que leer, pues, o tienes que practicar 1 hora y media más. Por eso es que nuestro cuaderno de trabajo está organizado de esa manera, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, estimados amigos, a la siguiente vamos a revisar más atrás aquí. Nos vamos a la página 40, creo. De ahí vamos a empezar, porque necesitamos conocer algo más de cómo vamos a estructurar el techo, ¿ya? Aquí estamos en la página 40. Me salgo de la página 40 porque necesito ver algunos aspectos muy importantes, muy fundamentales, sobre los cuales gira el techo. Yo estoy enseñando el quechua desde el 2021 y ya conozco cómo nosotros podemos aprender más fácil el quechua, ¿ya? Vamos a ir paso a paso, no se preocupe, ¿ya? Vamos a ir paso a paso, tranquilos, no sé, no digan, no, yo mucho está avanzado el profe. Vamos a la página 50. Ya. Empezamos entonces, estimados amigos. Aquí, no hay pintaje de análisis. Ya, empezamos aquí.
¿ya? Vamos a empezar con la página 52, luego vamos a retroceder, ¿ya? Mira, veamos lo siguiente. Tú, o tu objetivo, yo estoy seguro de que es simplemente aprender a escribir el quechua. Aprendes a escribir, luego vas a aprender en la oralidad. Ya tenemos algunas actividades para la oralidad y luego también lectura. Pero en este caso, veamos. La primera persona en el singular, yo. Bien, esto es un tema muy importante, estimados amigos. Si yo les digo, estimados amigos, ¿cómo yo puedo aprender quechua? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la manera de aprender quechua? Yo te digo, en todo el quechua, ¿ya? En todo el quechua, en todo, todito, existe una regla muy general. ¿Y cuál es esa regla general? O sea, existe una clave a través del cual gira el quechua. Si tú no conoces, no dominas este primer tema, prácticamente te vas a equivocar. Por ejemplo, ahorita yo tengo algo de 7 secciones, he llegado quinto de secundaria quechua, y se los juro que mis estudiantes no habían venido con la base suficiente, y me encuentro con este tema y digo, pero no les han enseñado primero, segundo, tercero, no, profesor, porque nos enseñaban otras cosas. ¿Y cómo llegamos a desarrollar las competencias de los estudiantes? A ver, dígale a un estudiante, escribe un texto en un colegio, por ejemplo, de fortalecimiento, si no conoce. Entonces, primer tema que vamos a avanzar en este caso, estimados amigos, ¿ya? El primero que debemos dominar es el tiempo presente. El primer tema, sí o sí. Si tú no dominas este tema, pucha, como ¿qué te diría? Estarías perdiendo tu tiempo en el aprendizaje de techo, ¿ya? Entonces, el tiempo presente es un aspecto muy, muy fundamental. Y van a ver cómo todo, absolutamente gira en torno al tiempo presente. Jamie Alinchadgay, Kuna Pacha, ¿ya? Y no dice, mira, tiempo presente. ¿Cómo yo digo el tiempo presente? Pues en quechua, de donde se dice un videito y diría, Kunan Pacha. Kunan Pacha, y Matajama. El tiempo presente. Ahora, viendo esto, estimados amigos, me encuentro con lo siguiente. Yo quiero hablar solo para el yo. Yo en el presente, en el ahora. Yo digo, yo como, yo juego, yo bailo, yo canto. O sea, tú te puedes poner todas los ejercicios. Yo lloro, yo canto, yo bailo. Ya, mira, fíjate. Yo camino. O sea, todos estas expresiones están en tiempo presente y en la primera persona. Entonces, para decir yo lloro, yo canto, yo juego, necesito conocer algo. ¿Cómo se dice yo en el quechua? Yo normalmente, usualmente se dice como ñoja, ¿ya? Entonces, tenemos aquí yo, ñoja. Ahora yo quiero decir yo lloro, yo canto. ¿Y cómo digo en quechua? Yo bailo. Y me encanta eso de mi mal. Yo juego. Yo. Ah, aquí hay una regla muy interesante para todos los que estamos empezando desde el nivel básico. Y encontramos ñoja. Dejamos un espacio, este espacio que estoy dejando es para el verbo y siempre vamos a tener la terminación ni. Entonces, cuando yo quiero escribir mi oración, mi estructura va a ser sujeto más verbo. Esa es la estructura que yo voy a utilizar. Sujeto más verbo. ¿Y cuál es el sujeto? Yo. ¿Y el verbo? ¿Cuál es el otro verbo que voy a utilizar? ¿Ya? Entonces, pongamos eso. Alguien creo que levantó la mano, ¿ya? Entonces, ahora, veamos lo siguiente. Teniendo esta idea, encontramos que el famoso que voy a poner aquí
es una desinencia verbal. O sea, ¿qué es una desinencia verbal? Si no quieres hablar de desinencia verbal, pones de un sufijo verbal. De toda la vida, estimados amigos, esos dos recursos, ñuja, que es el número 1, con el 2, siempre van a ir de la mano. ¿Cuándo se van a separar? Nunca pueden separarse. Si se separan, profesor, si se separan, esto sería pues un error en escritura y no vamos a poder cómo solucionar. Entonces, en esa situación, ñuja siempre va a ir con el ni. Por ejemplo, pongo aquí, ñuja, ta aquí, ni. ¿Qué estoy diciendo? Yo canto. Y si te diste cuenta, como te dije, ñuja siempre va a estar unido al ni. Ya sea en cualquier otro tiempo, vamos a verlo ahorita, pero siempre. Esta es una regla general. Ñuja está aquí. ¿Pero de dónde viene? Mira, veamos aquí. Takini viene del verbo taki. ¿Qué es el verbo taki? Es el verbo cantar. Taki es cantar. Y yo pongo cantar. Pero profesor, ¿y por qué he eliminado la Y final aquí? Porque aquí hay una Y aquí arriba no hay una Y. Los verbos en quechua, la mayoría, estimados amigos, vienen con una Y final. Por ejemplo, tusui. ¿Qué es tusui? Bailar, ¿ya? Por ejemplo, un verbo que utilizamos todos los días, Hawaii, mirar, ¿ya? Por ejemplo, comer, mihui, ¿qué es mihui? Comer, o sea, siempre nuestros verbos van a tener esa terminación. Y las terminaciones que final son aquellos que nos indican que están en un modo infinitivo. Los verbos que terminan en ar, en er, o también en ir. Así, que sería reír. Todos los verbos, absolutamente, amigos, van a terminar en eso. En ar, er, ir. Estos son los verbos que nosotros nos encontramos. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo me encuentro con estas palabritas? Yo quiero conjugar. Entonces, con tal que puedo trabajar, o con bailar, por ejemplo. Si yo quiero hablar que yo bailo, pongo simplemente ñuja, tusu. Mira, fíjate, tusu. Pero si te das cuenta, tú te puedes equivocar. Aquí voy a poner la I y le pongo ni. Y mi ejercicio dice ñuja, tusu y ni. Así no funciona el quechua. Para que nosotros podamos conjugar realmente, tenemos que eliminar la Y que estoy señalando y simplemente nos quedamos con ni. Ñuja, tusuni. ¿Qué es ñuja, tusuni, profesor? Y mata kamari. Yo bailo. Yo Hatosoni. Yo bailo. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso, pues, estimados o amigos, sirve cada una de estas expresiones. ¿Ya? Si estamos aprendiendo es porque necesitamos dominar bien esto. Y cuando yo te diga, ya, la primera persona, y como así, aquí está profesor Ño Hatosoni. Mira, te estoy dando ejemplos para que tú puedas trabajar. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? A ver, vamos a ordenar esto. Ya tenemos aquí, mira. Entonces, estimados amigos, teniendo en cuenta todo esto, por ejemplo, con el verbo Hawaii, ¿cómo puedo poner con el verbo Hawaii? ¿Ya? Con el verbo Hawaii también podemos utilizar, por ejemplo, Hawaii encontró una Y al final, Mihui encontró una Y al final, Asi encontró una Y al final. Si tú quieres conjugar esto, simplemente pones ñuja y pones aquí. Hawaii, la palabra raíz y le agregas mi. Ñuja, Hawaii. ¿Qué significa? Yo miro. Y te das cuenta que aquí estás utilizando ñuja. Hawaii. ¿Te das cuenta?
Entonces, sí o sí. Y profesor, si esto no cambio, tú pones aquí, no pones la I, ñuqa hawan, no tiene sentido. Ya no va a tener sentido. Por eso, pues, vamos a les estoy diciendo que esta es una regla súper importante. Por ejemplo, cuando tú quieres decir, mamá, ñuqa mikuni, ñuqa tosuni, ñuqa takishani, ñuqa purishani, y siempre va a ser ni con el ñuqa. Ahora, conmigo, igualito va a pasar. No hay otra regla, pues. Ñuqa, ¿ya? Comer, miku, ni. Igualita. ¿Qué estoy diciendo? Yo como. Ñuqa mikuni. Yo como. Igualmente he agarrado el ñuqa y le he agregado ni. Y eso quiere decir que estoy conjugando bien. Si yo me equivoco, esto es como te equivocarías, pues, tu nombre. No te puedes equivocar esto. Tú dices, ñuja, así ni. ¿Qué dice? Yo río de reír. Yo río. ¿Ya? Está usando una palabra sí, porque no te equivoques, yo me río. Yo me río es un reflexivo, ya que vamos a avanzar más adelante, pero esta que estamos viendo aquí en la pantalla es la forma más sencilla que podemos utilizar, ¿ya? Para nosotros emplear en nuestro vocabulario diario. Ahora tú ya puedes practicar ñoja takini, ñoja mikuni, ñoja asini, ñoja ruwani, ñoja compani, ñoja michini, ñoja, todo con yo hago. Una acción que vas a realizar. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, algo que no se ha entendido? Pancho Manacho. ¿Ya? Estoy tratando de esforzarme lo más posible porque necesito que dominen esto. Vamos a llegar a un punto en el que tú vas a escribir textos, vas a leer textos. Sí, todo es con proceso. Por eso yo les digo a mis estudiantes, tengan paciencia. El quechua, mira, el curso que estamos planificando son 7 meses. Y en esos 7 meses tú tienes que aprender todo eso para que el octavo, noveno mes, cuando nosotros hagamos un taller, tú entres a escribir y no tengas problemas en la escritura. Ya, ese es nuestro objetivo. ¿Entendido? Ahora, mira, regresando a nuestro libro, aquí está, mira. Ñoja Yachani, ¿qué estoy diciendo? Lo mismo te he enseñado, pero aquí te he explicado. Mira, fíjate. Simple. Ñoja Mikoni, yo como. Ñoja Purini, yo camino. Si no quieres hablar con Ñoja, puedes decir Noja Purini, Noja Yachani, Noja Tusuni, no te voy a obligar a eso. Tú puedes hablar como el Noja. Y cuando usamos el ñuja, el yo, el verbo lleva siempre el sufijo ni. Esa es una regla, wow, si uno para decir, nunca vas a cambiar, siempre va a ser esa regla, ¿ya? Ahora bien, ñuja es una simita ya rimani. Aquí ya he aumentado un poquito más una palabrita. Eso ya es más complementario que vamos a avanzar más adelante, pero ya tenemos. Y nos dice aquí. Te he dado algunos ejemplos para que tú puedas trabajar. Por eso les digo, en nuestra ficha, por eso, estimados amigos, por favor, les sugiero que para la siguiente clase ya lo tengan este material impreso. Entonces, cosas que tú también vas a seguir ahí, estamos en la página tal, vamos a completar. Por ejemplo, ñuja yachan es una oración incorrecta. ¿Cuál sería la correcta? Aquí está. Ñuja yachan. Ñuja miku. ¿Cuál sería la correcta? Y agapoki. Ñuja Miku, ni. Yoko. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, aquí, ñuja rima es una expresión incorrecta. ¿Cómo sería la correcta? Y aquí pongo, ñuja rima ni. Ya está. Y voy completando con mi lapicerito todo lo que necesito trabajar. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Ahora, tenemos, ¿cómo? Purinki. Ah, es por ñoja purinki. Es una expresión errónea. ¿Cómo corregimos? Corregimos y decimos Ñoqa purini. puri. Ya está. Pugli. Igualito. Agarro y ñoja. Ya está. Yo juego. Entonces ya tenemos esto. ¿Te das cuenta? Entonces corregimos.
Ejercicio número 2 nos dice, usa los verbos entre paréntesis para completar la oración, ¿en qué? En primera persona, ñoja. Por ejemplo, tú simplemente con estos que están en negrita, con estas palabras, vas a completar aquí. No importa que significa maíz en la casa, en la chacra, fútbol, más adelante vas a aprender. Entonces, mira, fíjate, mijuy, ñoja maíz. ¿Qué dirías? Mi, cu, ni. Ya está. Y voy a aprender. Ñoja, tía ahí, en la casa. ¿Qué hago en la casa? Tía ni. Tía ni. ¿Ya? Voy completa. ¿Ya? Ejercicios para ustedes. Trabajen, por favor. ¿Ya? Ya te llaman a disque. Y dice aquí, miren. Lee la oración en español y descubre el verbo en quechua que falta. Completa con la forma correcta de la primera persona, yoja. Ejemplo, yo camino todos los días. ¿Cuál es la acción? Yo camino. Primero selecciono la acción y pongo aquí. Ñoja, purini. Y abajo, yo como papas. ¿Cuál es la acción? Yo como. Ñoja, Uni. ya está, y voy completando. Yo bailo con mis amigos. Con mis amigos no importa. Lo que importa es la acción principal. Yo bailo. Ñoja, tú, su, Ni. tuduni, tusuni, ya está. Y voy completando, estimados amigos, con mis ejemplos. ¿Ya? Ya les está esto sencillo, ¿ya? Ahora, en el ejemplo 5 aquí abajo, nos dice otro, ¿eh? Ejemplo 4, ya. Mira, veamos. Nos dice, aquí hemos hablado de la tercera persona para los que quieren estar aprendiendo, ¿ya? Y tenemos aquí, paimijum, paipurinja, pairiman, paipuklian, paitian. Todos estos que voy a señalar son expresiones erróneas que no vienen con la primera persona y me dice que tengo que convertir con el ñoja. Entonces, agarro mi con. Entonces voy con el y con ni. Por ejemplo, rímalo. Y pongo Ñoqa rimani. rima, ni. ¿Ya? Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, mira, estamos diciendo, instrucciones, tienes que cambiar. Mira, conclusión. Cuando usamos ñuja, el verbo siempre termina en ni o panachego. Siempre. Eso no debes olvidarte. Cuando nosotros utilizamos el ñuja, tu verbo siempre va a ser el ni. Y si no lo pongo, profesor, si no lo pones, estarías cometiendo un pecado contra el quechua. ¿Ya? Entonces, por eso va a ser importante siempre, amigos, que ustedes pongan toda su atención en este caso. ¿Ya? Ya tenían aquí te he dado algunos verbos, por ejemplo, puri, caminar, pupia y jugar, tusu, escucha y ves, cuidar y escuchar, rico y mirar, observar, Hawái, dice. Por ejemplo, comunicación. ¿Qué verbos de comunicación? Puedes utilizar ñoja rimani, ñoja yachani, ñoja huyani, ñoja tapuni, ñoja ñawinchani, ñoja helhan. Puedo utilizar verbos de alimentación, ñoja mikuni, ñoja ubiani, ñoja waikuni o yanuni, dicen algunos. También dicen ñoja ñawinchani. ¿Ya? Trabajar. No le he dicho, creo. ¿Usted no ha ido al bar? ¿Ya? Sí, más, y le compré una porción de Y ya está. Entonces, estimados amigos, ahora, ya mira, yo les voy a dejar con una preguntita siempre en cada clase. Mira, una de las preguntas de oro, ya, que vamos a aprender a contestar es lo siguiente. Pregunta de oro del día de hoy, ¿ya? Pregunta de oro del día de hoy. ¿Cuál es la pregunta de oro, profesor? La pregunta que te va a salvar es el Imata Ru Tanki. Esa es la pregunta. Si yo te pregunto, Imata Ruranki, o si no, tú te llamas Dina y te digo, Dina, ¿ya? Dina, Imata Ruranki, tu respuesta exclusivamente va a ser con esto. Ñoqa mikuni, ñoqa asini,
ñoja hawani, ñoja tosoni, ñoja takini. Esa es tu respuesta. Entonces, si yo te digo, la pregunta de oro, señores, hoy día es, ya a la siguiente clase yo te voy a preguntar, a ver, ¿qué preguntita hemos aprendido en la anterior clase? Y ustedes tienen que estar atentos y para que nosotros vayamos a ir poco a poco aprendiendo cómo podemos responder a las diferentes preguntas que nosotros nos vamos a hacer durante el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, la pregunta de oro. Imata Ruranki. ¿Ya? Y Takishani. no todavía, no pongas todavía el Takishani. ¿Ya? Ya. Solo vamos a hablar con el tiempo. Takini. Ajá, presente simple. Ya. Ya, voy a ponerte aquí. Presente para que tú utilices y digas simple, simple present, ¿ya? Presente simple, ¿ya? Entonces tenemos ñoja takiri, ñoja tosoni, ñoja hawani, ñoja mikoni, ñoja asini, ñoja kumpani, ñoja chutani, ñoja churani. O sea, todo puedes poner con ñoja ni, ñoja ni, ñoja ni, ñoja ni. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ya tenemos, ¿no es cierto? Ya tenemos la preguntita de oro, así que a prepararnos con la preguntita de oro. Ya, ahora sí, nos saltamos un poquito más a nuestro libro, ¿ya? Ya tenemos aquí algunos verbos que ustedes van a conocer. Recuerden, estimados amigos, si ustedes quieren un poquito más aprender esto, vayan aquí. Aquí están, miren. En este caso, por ejemplo, en este material de los libros que estamos diciendo, ¿ya? Van a encontrar en este espacio donde están libros adicionales, algunos están en quechua collao, porque mi primera producción ha sido en quechua collao, así que les he compartido esto. ¿Qué hacemos? Vas a sopa de letras, ¿ya? Yo tengo impresos estos materiales, ¿ya? ¿Qué vas a encontrar en sopa de letras? ¿Ya? Lo que vas a encontrar, pues, son palabras, vocabulario. Si tú quieres buscar palabras, encuentras, hay cantidad de palabras, y como diversión, pues vas buscando. Sopa de letras. Es el primer libro de sopa de letras que he sacado en el 2023, y lo hemos publicado. Y aquí está, estimados amigos, mira. Tú quieres un poquito más conocer los fonemas simples admirados. A ver, aquí está, mira. Animales, profesiones, órganos, tiempos. Aquí están. Tiempo presente simple. Se van a la página 69. La vamos a poner, ¿ya? La página 69. Ya que cargue. Aquí está, mira. 69. Aquí, mira, estimados amigos. Tiempo presente simple. Y aquí tienen palabras para usar. Purini. A ver, voy a buscar Purini. Puñunki. Voy buscando los verbos y voy a aprender, ¿ya? Entonces, en la página 69 del libro de Sopa de Letras, estimados amigos, encuentren todo, ¿ya? Se les está dando todos los materiales posibles para que ustedes puedan reforzar. Esto ahora ya depende de ustedes. Yo simplemente me voy a dedicar a dictar los 7 meses, que es amplio, ¿ya? Del curso de los 7 meses, y en esos 7 meses tú tienes que aprender al máximo. Pues, ¿quién te va a cobrar 7 meses 39 soles? Prácticamente nosotros lo hacemos por amor a la enseñanza, al quechua, nos hemos acostumbrado a enseñar quechua, por eso estamos haciendo. Ya, por ejemplo, aquí, sé que hay unas palabras entre vocálico, pero vamos a ir corrigiendo, no se preocupen. Huillanqui, chasquinqui, ellos reciben. Chasquinquich, ustedes, quichanquich, ustedes saben. Yuyaico, nosotros consonamos. Todo eso, por favor, búsquenlo. Aquí está en el libro, van a encontrar todo absolutamente. ¿Ya? Entonces, tenemos la vida. Umanche, ¿qué se dice pensar, profesor? Umanche. Yuyei, recordar. Cuyei o munai, como en Cusco decimos, es amar, querer. Ñoja cuyane, yo quiero, yo amo. Ñoja munani, yo quiero. Cusicu, y alegrarse. Ñoja cusicuni, yo me alegro. Ochucuy, deleitarse, disfrutar. Tenemos también verbos relacionados con objetos. Ruwai, algunos dicen ruwai, rurai, pepai, saki, monachi, hatui, tarpui, churei. Y esta es la primera persona que vamos a utilizar. ¿Entendido? ¿Ya?
Entonces ya tenemos los verbos conjugados, estimados amigos, y recuerden, pues hoy día hemos dado inicio a nuestro curso de quechua, y bienvenidos a los que acaban de ingresar también, bienvenidos. Estamos en un proceso amplio de aprendizaje, espero que aprendan mucho el quechua, y recuerden, todos estos materiales que nosotros hacemos, materiales extra, como lo denominamos, siempre vamos a compartir en una carpeta de Google Drive, ¿ya? Y mira, para todos, estimados amigos, los que ya tienen acceso a este material que estamos haciendo, mira, tienen todos estos libros adicionales, todo, ¿ya? Vamos a crear hoy día una carpeta extra que aquí dice, ¿ya? La carpeta, para todos les estoy enseñando, ¿ya? El libro 1, ¿ya? Segunda temporada. En este libro 1, estimados amigos, a ver, vamos a ver ya, un momentito. Aquí, libro 1, segunda temporada, o si no, vamos a crear una carpeta, aquí está, para que se guíen, segunda temporada. En esta segunda temporada, estimados amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover esto, ya. En esta segunda temporada, es la carpeta donde vamos nosotros a agregar todos los materiales. Ya, mira, el libro 1 estamos creando y aquí vas a encontrar, pues, estimados amigos, el material de hoy. Dentro del libro 1 vas a encontrar, primero, ¿ya? Vamos a encontrar las clases grabadas, ¿ya? Y los voy a compartir más luego, las clases grabadas. Entonces, si tú buscas las sesiones grabadas, aquí vas a encontrar. No vas a tener dificultad, solo entras a tu carpeta de Google Drive, buscas aquí y encuentras. Aquí va a estar sesión grabada, ¿ya? Sesiones grabadas. Y también aquí vas a encontrar ahorita este documento que nosotros tenemos, que es el material extra que estamos trabajando. Entonces, estimados amigos, creo que nos estamos organizando bien y por favor les pido también que no compartan los materiales. Creo que cada uno ha hecho el sacrificio para poder, en este caso, adquirir pues el paquetito de 39 soles. Entonces, para ustedes, estimados amigos, ¿ya? Para ustedes tenganlo, no lo compartan. El conocimiento de respuesta, nosotros también hemos hecho todo lo posible para hacer nuestros libros. Entonces, aquí están, estimados amigos. Mira, ya tenemos nuestro primer material extra, ¿ya? Que estamos subiéndolo. Entonces ya lo puedes volver a repetir junto con las clases, lo puedes volver a repetir y ya tienes todo esto. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aquí está. Sesión 01 extra. Y con todo esto trabajamos, estimados amigos. ¿Ya? Bueno, con eso creo que hoy día nos hemos introducido. Tarea adicional, por favor. Trabajar desde la página, ¿ya? Desde la página 50, ¿ya? Desde la página 52 hasta la página 54, ¿ya? ¿Para cuándo? Para el día viernes, 50 a las 54, por favor, trabajen, ¿ya? Y van a tener listo ya todos su trabajo. ¿Alguna pregunta, duda sobre los materiales que habrá aquí? ¿Alguien? Ya. Si no tienes aún los materiales, me escribes a este número. Te voy a dejar aquí el número. ¿Ya? Si no tienes aún los materiales, estimados amigos, solo por hoy día termina nuestra promoción de 39 soles por los 7 meses de curso que estamos dictando. Ya solo hoy día, normalmente cobramos pues 20 soles así por cada libro, entonces en total te saldría pues 100 soles por los 5 libros.
y vamos desarrollando. Pero solo por hoy día estamos cobrando, hoy día terminando esta promoción de 39 soles para que tú puedas acceder a este material y puedas tener todo tu curso durante los 7 meses sin parar. Y si hay algún inconveniente, siempre también comunicamos con anterioridad, como hemos hecho el anterior grupo. Por ejemplo, el anterior grupo hemos empezado en marzo, hemos terminado el 11 de octubre, un día antes de la evaluación de lenguas originales. Entonces, así trabajamos, estimados amigos. Nosotros ya nos se conocen por las redes sociales, búsquenme por Facebook como encuentran con Yacha Sunchis. En Facebook, en YouTube también está aquí, en TikTok, todos son Yacha Sunchis. ¿Ya? Entonces van a encontrar a mi persona a la vista ahí dictando clases, dando algunos tips. Entonces, solo por hoy día tenemos nuestra promoción disponible, estimados amigos. Acójanse la promoción porque eso les va a ayudar bastante. Recuerden, no solo queda eso, chicos. Lo que agregamos a esta carpeta, siempre vamos a ir agregando materiales. Por ejemplo, les cuento. Este Quechua 2025 que ven en la pantalla, es el anterior grupo que hemos hecho. Mira lo que hemos agregado. Aquí hemos agregado audios de los cuentos que tenemos, andinos. Vamos a ir agregando, no se preocupen, se les va a comunicar. Hemos agregado, por ejemplo, para la evaluación de lenguas originarias, hemos agregado escribir solicitud, texto argumentativo, texto expositivo, texto narrativo, todo eso hemos agregado. Igual que vamos a agregar, pero ya tienen que tener su paquetito. ¿Ya, estimados? Entonces hoy día, con esto terminamos la clase. Los que aún no tienen el material, escríbanme a este número y pues nosotros vamos a estar atendiendo esto. Solo por hoy día a 39 soles. Ah, un favor, Ronnie, hola, Sí. ¿me oye? Buenas noches, ¿qué tal? Un servicio, sí, yo necesito pagar y nunca he encontrado ninguna forma de pago. ¿Vas a dejar el teléfono, un número de cuenta, un Yape? No lo sé. Ya, este es nuestro número de Yape, ¿ya? Que está a nombre de Rolison. Ahí está. Esta es la pantalla, ¿ya? Entonces, está en la pantalla. Lo yapean, sí, lo yapean, me envían la captura. Después de Yape necesitamos dos cosas. Correo electrónico, de preferencia Gmail, ¿ya? Correo electrónico Gmail, me envían y también se le agrega al grupo y con eso ya van a tener listo todos los materiales. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, con eso esta noche terminamos y gracias de verdad. Sí, adelante. Profe, mira, desde Colombia, ¿cómo te hago la consignación? Me escribes al WhatsApp, yo te he enviado una plataforma de Hotmart donde tenemos nuestro producto, usted hace la compra en Hotmart y luego me va a llegar un correo y yo te doy acceso a los materiales. Ah, ok. Por Hotmart, normal utilizamos Hotmart también. ¿Ya? Bien, estimados amigos, con esto terminamos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nos vemos el día viernes a las 8 de la noche. Tendremos una sesión más extendida y por favor, le pase. ¿Ya? El día viernes, ¿saben qué? Para el día viernes tienen que estudiar esta parte más. La segunda persona, para el Ham. Estudien hasta la página 50 y... ¿qué página es? 58 creo es. ¿Ya? Hasta la página 58, por favor. Página 58 y damos una evaluación el día viernes. Será evaluación de 30 minutos a lo mucho. Por formulario de Google y ya van a tener sus notas. ¿Ya? Profesor. Sí, adelante. Profesor, una consultita. Los que hemos seguido este año, o sea, ¿son otros libros, profesor? Este año estamos agregando más materiales, evaluaciones y algunos materiales que vamos a agregar. O sea, es distinto. Sí, va a ser distinto el curso. Sí o sí tengo que depositar 39 soles entonces, profesor. Sí, porque es otra carpeta también la que estamos compartiendo, profesor. Ya, profesor. Okay. Ya. ¿Ya? Gracias. Ya, profe. Gracias a todos los amigos que están en TikTok también. Nos vemos el día viernes. Siempre nuestras transmisiones van a ser lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche por TikTok, por Meet y por YouTube.
Ya lo pueden seguir también. Tú pongo la escama, Zafmango Holikichiso, o Pipanasayuna. Tú pongo la escama. Pananchiscama, Pakarin, no, Arimatica. Minche cama, tú pongo la Chiscama, yachachi.